Bienvenidos una vez más a este rincón donde las emociones se desbordan y la pasión se enciende. Yo soy y estoy súper feliz de tenerlos aquí de nuevo. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo donde el amor no es nada sencillo, donde la pasión tiene mil matices y donde las vueltas del destino te dejan con el corazón en la garganta. Vamos a hablar de esas historias que nos hacen suspirar, que nos hacen cuestionar todo, y que, seamos honestos, nos mantienen pegados a la pantalla. Así que si eres de los que aman las tramas complejas, los personajes intensos y los romances que te hacen perder el aliento, este es tu lugar. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, recuerden que su apoyo es lo que nos mantiene creando contenido para ustedes. Así que, si este tipo de vídeos les encantan, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Y si les gusta este viaje emocional, denle un buen like al vídeo. Eso me ayuda muchísimo. Ah, y no se olviden de compartir este espacio con otros apasionados de las historias de amor. Ahora sí, preparen sus corazones que vamos a despegar. Hoy, no vamos a hablar de cualquier romance, no, hoy vamos a explorar esos amores que te dejan sin aliento, esas pasiones que queman y esas historias que te hacen cuestionar todo lo que creías saber del amor. Vamos a adentrarnos en ese mundo donde la línea entre el amor y la obsesión se desdibuja, donde los secretos y las mentiras acechan en cada esquina y donde las decisiones tienen consecuencias que te dejan sin aliento. ¿Están listos para la montaña rusa emocional? Porque aquí vamos. Empecemos con esas historias donde el amor nace en circunstancias inesperadas, donde los protagonistas se conocen de la manera menos convencional y donde la química es tan intensa que casi se puede tocar. Piensen en esos encuentros fortuitos, en esas miradas que lo dicen todo y en esas conexiones que parecen predestinadas. Tal vez se cruzan en una librería, entre estanterías llenas de mundos por descubrir, o en un café, con el aroma del café y el bullicio de la ciudad como telón de fondo. O quizás sus vidas se entrelazan en un viaje, lejos de la rutina, donde las emociones fluyen con mayor libertad. La chispa inicial puede encenderse por una simple mirada, una conversación casual o un gesto amable que rompe todas las barreras. Es una atracción magnética, un flechazo que los arrastra hacia un torbellino de emociones nuevas y desconocidas. Pero claro, la vida no es un cuento de hadas y estas historias, aunque empiezan con una chispa innegable, pronto se complican, dando giros inesperados que ponen a prueba el amor de los protagonistas. Quizás la aparición de un ex que no termina de aceptar la nueva relación, o un secreto del pasado que sale a la luz y amenaza con destruirlo todo. También podría ser una diferencia de objetivos o aspiraciones, una lucha entre sus mundos individuales que se resisten a fusionarse. Estos desafíos ponen a prueba la fortaleza del amor y revelan las verdaderas personalidades de los protagonistas. ¿Han visto alguna vez una historia donde el amor es el arma secreta? ¿Donde la pasión se convierte en un campo de batalla y donde las decisiones que se toman tienen un costo altísimo? A veces, el amor puede ser el motor de grandes actos de valentía, de sacrificios heroicos y de luchas épicas contra el mundo. Pero también puede ser el detonante de las peores tragedias, de traiciones desgarradoras y de abismos emocionales que parecen no tener fondo. Y aquí es donde las tramas se vuelven aún más fascinantes, porque nos muestran la dualidad del amor, su capacidad para construir y destruir al mismo tiempo. No estamos hablando del amor de catálogo, no. Estamos hablando de ese amor que te hace cuestionar tus principios, de ese amor que te lleva al límite, de ese amor que te hace sentir vivo, aunque duela como mil demonios. Es un amor que te transforma, que te obliga a enfrentarte a tus propios miedos y debilidades, que te despierta a una realidad que quizás nunca hubieras imaginado. Ahora, vamos a explorar el terreno de los amores prohibidos, esas relaciones que se cocinan a fuego lento y que, por diferentes razones, nunca debieron haber existido. Piensen en esas conexiones que desafían las convenciones sociales, esas atracciones irresistibles que cruzan todas las líneas y que, a pesar de los obstáculos, se mantienen vivas. Pueden ser amores entre personas de diferentes mundos, donde las diferencias de clase, cultura o religión se convierten en un muro que parece imposible de derribar. Amores con diferencias de edad que son imposibles de ignorar, donde la brecha generacional plantea interrogantes y juicios ajenos. O incluso amores que rompen las reglas de la fidelidad, esos romances adúlteros que se gestan en las sombras y que amenazan con desmoronar vidas enteras. Estos romances, por lo general, están plagados de conflictos internos, de sentimientos de culpa, de remordimiento y de la constante amenaza de ser descubiertos,
lo que añade una dosis extra de tensión a la historia. Los protagonistas luchan contra sus propios demonios, intentando conciliar sus deseos con sus obligaciones y convicciones. Se debaten entre la necesidad de seguir a su corazón y el temor a las consecuencias de sus actos. Pero precisamente esa adrenalina, esa sensación de estar jugando con fuego, es lo que los hace tan irresistibles, tanto para los personajes como para nosotros los espectadores. Es una fuerza que los impulsa a desafiar el status quo y a vivir sus sentimientos con intensidad, aunque sepan que corren un gran riesgo. Y en medio de todo este caos, surge una pregunta crucial. ¿Puede el amor verdadero superar todos los obstáculos, o está condenado a ser destruido por las circunstancias? ¿Es posible construir una relación sólida cuando las bases están construidas sobre la prohibición y el secreto? Estas son preguntas que las historias nos plantean y que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor y sus límites. Los giros argumentales son casi inevitables en este tipo de tramas. Una mentira que sale a la luz, una traición inesperada o la aparición de un personaje del pasado que regresa para complicar la situación, pueden hacer que la historia cambie radicalmente de rumbo. Lo que parecía un cuento de hadas puede transformarse rápidamente en una pesadilla, donde los personajes se ven obligados a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y lo que creíamos imposible puede hacerse realidad, revelando verdades que cambian por completo el panorama. Quizás un secreto familiar oculto durante años, o una revelación sorprendente sobre la identidad de uno de los personajes. Todo esto añade capas de complejidad a la trama y nos mantiene expectantes a cada nuevo giro. Y justo cuando pensamos que lo hemos visto todo, la historia nos sorprende con un nuevo giro, con un nuevo secreto o con una nueva dosis de pasión que nos mantiene al borde del asiento. Es como una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene su consecuencia, donde cada decisión puede alterar el curso del juego. Pero hablemos también de las historias donde la pasión se transforma en obsesión. A veces, la línea entre amar con intensidad y poseer se vuelve tan delgada que es difícil de identificar. Estos personajes, impulsados por un sentimiento que, en su origen, fue amor, se aferran a la persona amada con una fuerza que puede llegar a ser destructiva. La dependencia emocional se convierte en una jaula de la que es difícil escapar. Las relaciones se convierten en un juego de control y manipulación, donde la libertad individual es sacrificada en nombre de una supuesta pasión. El amor ya no es un sentimiento puro y desinteresado, sino una herramienta para ejercer poder sobre el otro. Los celos enfermizos, la desconfianza y la necesidad de controlar cada movimiento de la otra persona se convierten en los protagonistas de la relación. La historia se torna oscura y perturbadora y nos hace reflexionar sobre los límites del amor y el respeto. Nos confronta con la cara más sombría de la pasión, donde el egoísmo y la necesidad de posesión pueden destruir cualquier atisbo de amor verdadero. ¿Dónde termina el amor y dónde empieza la obsesión? ¿Es posible amar sin intentar poseer? ¿Puede la pasión ciega justificar los actos más atroces? Estas son las preguntas que estas historias nos invitan a cuestionarnos, y no siempre es fácil encontrar respuestas. La trama se llena de tensión, de momentos angustiantes, de encuentros peligrosos y de decisiones que pueden cambiar el destino de los protagonistas para siempre. No hay lugar para la calma, solo para la intensidad y el drama. Y es esa intensidad lo que nos mantiene pegados a la pantalla, esperando el siguiente giro, la siguiente sorpresa. La sensación de peligro constante, el miedo a lo que pueda suceder a continuación, nos hace partícipes de esa vorágine emocional. Además, este tipo de historias nos recuerdan que el amor, como cualquier otra emoción humana, tiene sus propios peligros y que es necesario ser conscientes de esos peligros para no caer en ellos. Otro elemento que no podemos pasar por alto en estas historias son los triángulos amorosos. ¡Ay, los triángulos amorosos! Esos laberintos emocionales donde el corazón se divide y donde las decisiones son casi imposibles. Son un clásico de las historias de amor pasionales porque plantean conflictos que nos enganchan de inmediato. Y es que, a quien no le gusta ver cómo los personajes se debaten entre dos amores diferentes, con dos opciones que parecen igual de irresistibles? ¿Entre el amor seguro y conocido y la pasión arrolladora que surge de repente? La tensión se eleva al máximo, porque sabemos que, tarde o temprano, alguien tendrá que salir lastimado. Y es que, en los triángulos amorosos, las pasiones se desatan y los sentimientos se viven al máximo. Los personajes sufren, dudan, se arrepienten y toman decisiones que, a menudo, los llevan a un callejón sin salida.
La indecisión se convierte en una tortura y la necesidad de elegir se vuelve una carga que pesa sobre sus hombros. Y claro, nosotros, los espectadores, estamos ahí, al borde del asiento, esperando para ver cómo se desenlaza esta encrucijada emocional. Nos convertimos en jueces silenciosos, evaluando las opciones y anhelando un final que nos satisfaga, aunque sepamos que la felicidad completa es casi imposible en este tipo de situaciones. Y por supuesto, estos triángulos amorosos no solo se tratan de elegir entre dos personas, sino también de una lucha interna, de la búsqueda de la identidad y del cuestionamiento de los propios deseos. Son un reflejo de nuestras propias indecisiones y de nuestras propias contradicciones, y es por eso que nos resultan tan fascinantes. Nos vemos reflejados en esos personajes que intentan encontrar su propio camino en medio de la confusión emocional. Y por supuesto, no podemos olvidar esas historias de amor que desafían los límites del tiempo y del espacio. Esos romances que superan cualquier obstáculo, cualquier barrera y cualquier distancia. Historias donde los personajes se buscan y se encuentran a través del tiempo. Donde las almas gemelas se reconocen a pesar de las distancias temporales. O donde la distancia física no es un impedimento para que el amor florezca. Es el amor que sobrevive a la muerte, el que se mantiene vivo en los recuerdos y los sueños. Estos romances son un canto a la esperanza, una demostración de que el amor verdadero puede perdurar a pesar de todas las dificultades. Pueden ser amores que nacen en el pasado y que se reencuentran en el presente, donde las segundas oportunidades se convierten en una bendición inesperada. O amores que se gestan en un futuro incierto, donde la ciencia ficción o la fantasía juegan un papel fundamental. Pero sin importar el contexto, estas historias nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa que puede desafiar las leyes de la naturaleza y de la razón. Los giros en estas historias son aún más sorprendentes, porque tienen el potencial de cambiar la percepción que tenemos del tiempo y de la realidad. Un viaje en el tiempo, un recuerdo olvidado que resurge, una profecía que se cumple o un mensaje del más allá pueden hacer que la trama dé un giro inesperado y que los personajes se vean obligados a replantear toda su vida. Y es precisamente ese elemento de lo desconocido, ese misterio que rodea la historia, lo que nos mantiene enganchados. La posibilidad de que exista algo más allá de lo que vemos y conocemos añade un toque de magia a la trama y nos permite soñar con amores que trascienden las barreras del tiempo y del espacio. En definitiva, estas historias de amores apasionados, llenas de giros inesperados y situaciones límite, nos muestran que el amor no es un camino fácil, pero que también es una fuerza transformadora que puede cambiarnos para siempre. Nos hacen reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre nuestras propias emociones y sobre nuestras propias decisiones. Nos invitan a cuestionar nuestros propios límites y a explorar los recovecos más profundos de nuestro ser. Y lo más importante, nos hacen sentir, nos hacen vibrar y nos hacen creer en la magia del amor, aunque este sea un amor complicado, un amor que duela, un amor que nos ponga a prueba. Nos recuerdan que, a veces, vale la pena arriesgarlo todo por amor, aunque el resultado no siempre sea el esperado. Nos enseñan que el amor puede ser hermoso y doloroso al mismo tiempo, que la pasión puede ser una fuente de alegría y también de sufrimiento y que la vida está llena de vueltas que nos ponen a prueba constantemente. Y al final, ¿qué sería de nosotros sin esas historias que nos hacen suspirar, que nos hacen soñar y que nos hacen sentir que no estamos solos en nuestras propias batallas emocionales? Y ahora, llegamos al final de este viaje lleno de pasión y giros inesperados. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando estas historias que nos dejan sin aliento. Hemos visto cómo el amor puede ser un arma de doble filo, cómo la pasión puede llevarnos al límite y cómo los giros del destino pueden cambiar nuestras vidas en un instante. Hemos navegado por el mar de los amores prohibidos, nos hemos adentrado en el laberinto de la obsesión. Hemos sido testigos de los triángulos amorosos más intensos y hemos soñado con los romances que desafían las barreras del tiempo y el espacio. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del amor y su capacidad para transformar nuestras vidas para bien o para mal. Y sobre todo, hemos recordado que el amor, en todas sus formas y matices, es una de las fuerzas más poderosas que existen en el universo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en esta aventura y por formar parte de esta comunidad de apasionados por las historias que nos hacen vibrar. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Cuál de estas historias de amor pasional les ha gustado más? ¿Qué giros argumentales los han dejado sin aliento? ¿Qué tipo de historias de amor les gustaría que exploráramos en el futuro?
No duden en compartir sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido cada vez mejor. Su participación activa es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y si tienen alguna sugerencia para temas futuros, no duden en dejarla en los comentarios. Los espero con los brazos abiertos en nuestra próxima cita. Hasta la próxima, y recuerden que el amor, con todos sus giros y pasiones, siempre vale la pena vivirlo. Y si alguna vez se encuentran en una de estas historias, recuerden mantener la cabeza fría, el corazón abierto y no olvidarse de disfrutar el viaje, incluso cuando duela.